Buenas tardes, feliz Día Mundial de la Poesía para todas y para todos. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad en la Casa de Alicia virtual. Con muchos de ustedes es un reencuentro, pero con otros nos estamos conociendo hoy, es la primera vez que nos habitan, así que corresponde presentarme. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el año 2014, por el concurso de Proyecto de Gestión Cultural, tengo la alegría y el desafío de ser la directora de este lugar muy querido para todos los docentes de este país, la Cátedra Alicia Goyena, también conocida, como ustedes lo saben, en esta gestión como la Casa de Alicia. Un agradecimiento primero muy especial al equipo que integro y sin el cual sería imposible llevar adelante este proyecto, en especial a mi compañera de la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, encargada del área de comunicaciones, con quien todos ustedes están en contacto, y también a nuestra compañera becaria administrativa, Lourdes Feal, que también es quien ha generado toda la red y toda la estructura que nos permite encontrarnos y estar hoy aquí. Va también nuestro agradecimiento como equipo y como dependencia cultural a la Inspección de Literatura de la Dirección General de Educación Secundaria, a la inspectora y amiga María José Larre Borges, por la decisión, una vez más, de que una actividad de esta calidad y de esta calidez y de este nivel de celebración y de alegría, cosa que nos hace mucho bien a todos, habite nuestra casa. Por supuesto que en unos segunditos voy a estar cediéndole la palabra a María José, quien va a ser la que presente como organizadora esta bellísima actividad, este bellísimo encuentro, y también a nuestro expositor del día de hoy. Sin embargo, desde nuestro equipo, desde la casa, también quiero dar la bienvenida y agradecer a los colegas que van a estar llevando adelante esta celebración a través de la obra y la figura de los poetas León Felipe y Miguel Hernández, que son el profesor Pablo Márquez y el profesor Daniel Quijano. Muy bienvenidos a la Casa de Alicia, realmente una enorme satisfacción, y como siempre decimos, y hace un ratito antes de que todos ingresaran lo estábamos hablando, las puertas y las ventanas y las pantallas están abiertas, y si es la primera vez que nos habitan, que no sea la última. Esa es una frase que siempre funciona. Le voy a ceder la palabra a María José, pero antes voy a recordarles o mencionar, por si es la primera vez que están compartiendo una actividad de esta índole con nosotros. Seguramente, en la gran mayoría, somos todos colegas, ¿verdad? Van a surgir preguntas, planteos, comentarios para hacerle a Pablo, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, para ordenarnos, vamos a ir utilizando el chat de Zoom para que ustedes puedan ir a través de él vehiculizando las preguntas que quieran dirigirle a Pablo, los comentarios, y tanto María José como yo vamos a estar atentas a ese chat, para que una vez que Pablo termine su exposición y venga el espacio de intercambio, que siempre es tan esperado y querido por todos nosotros, lo que vamos a hacer es transmitirle a él esos planteos o preguntas que ustedes tengan. De nuevo, a todos, muy bienvenidos, muchísimas gracias y feliz Día de la Poesía. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Me toca entonces presentar una actividad largamente anhelada, porque nos pusimos en contacto en realidad con Daniel en particular hace más o menos un año, y decía, mirá, estamos con un colega de acá del CERF de Salto con ganas de hacer algo referido a León Felipe y a Miguel Hernández, pero en fin, no sé, bueno, sí, déjame. Y esas cosas que, bueno, con toda la coyuntura sanitaria y con toda la locura en que nos vemos rodeados, y dijimos, no, 2022 tiene que salir. Y bueno, parece que está saliendo, así que empieza nuestro homenaje a dos poetas del 27,
que son realmente, bueno, destacadísimos, y los especialistas que tenemos en estas dos jornadas nos van a hablar de la poesía de la resistencia, y de dos escritores insignes en ese sentido, ¿no? Uno con mejor suerte que el otro. Me toca presentar a Pablo Márquez, es nuestro colega, profesor de literatura, también es profesor de historia, efectivo en ambas especialidades en secundaria. Es profesor interino en Literatura Universal 3, 4, y Corrientes Literarias en el CERC del Litoral, en Salto, en formación docente. Colaboró con artículos en revistas literarias y en publicaciones de historia y de educación. Ha sido ponente en seminarios y coloquios sobre historia de la educación y también de literatura, ex co-coordinador del Grupo de Estudios Autobiográficos, GEA, en la órbita de formación docente, co-investigador en el marco del Fondo Sectorial de Educación de la ANI, sobre identidad docente en el Consejo de Formación en Educación. Bueno, no es a mí a quien vinieron a escuchar, pero ya que estoy, aprovecho, y a todos y a todas, fuerte, les mando un abrazo, adelante, y que tengan un año precioso. Bienvenido, Pablo, te toca. Bien, buenas tardes. Salud y poesía para todos y todas. Antes que nada quisiera, agradecer la presencia de todos ustedes y sin duda agradecer este espacio que nos brinda la Casa de Alicia, en la persona de Beatriz, de Marta y de Lourdes, y a su vez, ¿sí? Un sincero agradecimiento a la inspectora, que como decía, explicaba ella hace un momento atrás, sí, esto se había propuesto hace un tiempo, pero lo importante es que ella nunca, en ningún momento se olvidó de nuestra propuesta, sino que al contrario la volvió a retomar, digamos, y bueno, y aquí estamos. Esto es una propuesta de trabajo, sí, que realizamos, como también comentaba la inspectora, con Daniel Quijano, que es colega, amigo, y además compañero de trabajo, pero también compañero en el grupo de estudios autobiográficos del cual hemos formado parte. Y bueno, también un especial agradecimiento a algunas colegas que veo allí, que son también amigas, como Leticia Collazo, Raquel Nussbaumer, y bueno, y así como, entre otros, y a Soledad Rodríguez, que es compañera de investigación también, aparte de ser mi señora. Antes que nada, antes de incluso, podríamos decir, condicionar por vuestra lectura y vuestra percepción de la obra de León Felipe, si es que alguno de ustedes no lo conoce o no lo conoce en profundidad, me gustaría justamente leer un poema, uno de sus poemas más conocidos, que se llama Qué lástima, antes de entrar en cualquier definición, como decía. Y dice así: qué lástima. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana, y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada.
pasé los días azules de mi infancia en Salamanca, y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después, ya no he vuelto a echar el ancla, y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta, para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada, que me contaran viejas historias domésticas, como a Francis James y a Ayala, y el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada, porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria, hay una casa en la que estoy de posada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también, y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca, que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca. Una luz muy clara que entra por una ventana que da a una calle muy ancha. Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente al través de la ventana. Cosas de poca importancia aparecen en un libro y el cristal de una ventana, en un pueblo de la Alcarria, y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa, cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras, con una enorme callada, esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda, esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de Pastrana, y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Oh, esa niña, hace un alto en mi ventana, siempre y se queda a los cristales pegada, como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola, y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto, y se marcha. Pobre niña, ya no pasa por esta calle tan ancha, caminando hacia la escuela de muy mala gana, ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada, como si fuera una estampa. Que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella a muerto las campanas. Y en una tarde muy clara, por esta calle tan ancha, al través de la ventana vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca. En una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristal se la veía la cara lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana. Al cristal de esta ventana, que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por este cristal de mi ventana. Y la muerte también pasa. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga, forzado, a cantar cosas de poca importancia. Voy a ir compartiendo. Bien. Justamente he denominado esta ponencia León Felipe, poeta del Camino. Felipe Camino Galicia de la Rosa, o de Rosa también a veces aparece, más conocido como León Felipe, nació en Tábara, Zamora,
el 11 de abril de 1884 y fallecerá en México, de Distrito Federal, en el 18 de septiembre de 1968. Sus poemas, como probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, han sido musicalizados por numerosos cantautores de España y América. Tal es el caso, bueno, quizás la voz más conocida en ese sentido sea la de Paco Ibáñez, pero también tenemos, por ejemplo, a la cantante y compositora argentina Dina Roth, la madre de Cecilia Roth, de la actriz y directora argentina también. Así como también tenemos a Joan Manuel Serrat, y más recientemente una gira que realizó el actor argentino radicado en España, Héctor Alterio, y a su vez incluso un disco, un álbum homenaje, denominado Homenaje a León Felipe, el poeta del viento, por parte del grupo español Evoe. Habitualmente León Felipe es visualizado como un poeta del exilio español, sobre todo por su obra posterior a 1950. Sin embargo, es un autor que inicia su producción literaria mucho antes de esta fecha, mucho antes de 1950. Por edad podríamos ubicarlo más próximo a los autores de la generación del 14, pero es cercano en mentalidad a la generación del 98 y a su vez, y sobre todo a la generación del 27. De hecho, habitualmente es allí donde se lo ubica, se lo coloca, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, León Felipe es, podríamos decir, un poeta excentrado, totalmente, digamos, bueno, totalmente no, pero bastante, digamos, alejado de las posibilidades, digamos, de ser colocado dentro de una categoría o grupo determinado. De hecho, desde el arranque mantendrá con todos estos grupos de escritores. Tengamos en cuenta que hacia los años 30, todavía los autores de la generación del 98 no solo estaban vivos, sino que todavía estaban produciendo. Y bueno, en realidad, en general, en relación a la generación del 98, como decía, del 27 y también a los autores del 14, León Felipe mantendrá con todos esos grupos de escritores, como decía, una relación literaria distante desde lo estilístico, influenciada incluso por su propio derrotero vital. Hay que tener en cuenta que desde muy temprano, como dice allí, adoptó un estilo de vida trashumante entre Europa, África y América, teniendo experiencias diversas que serán recogidas justamente en su obra. De hecho, como lo señala Joaquín Marco, dejando a un lado la acogida dispensada a su primer libro, conviene reconocer que desde 1920 hasta 1935, León Felipe no había publicado en España y había visitado el país solo fugazmente, sin llegar a integrarse en su intensa, por aquellos años, vida intelectual, salvo en el periodo 1934-1936. Relativamente oscuro por lo que a su estancia en España se refiere. De hecho, ejerció algunas ocupaciones bastante diversas. Llegó a estar preso por desfalco, por estafa, durante 3 años en la cárcel. Él mismo lo indica en uno de sus poemas más conocidos, Escuela, donde señala que él estuvo preso y no como preso político, sino como un vulgar delincuente. Tras ser un activo militante republicano, partirá al exilio en 1938, pasando a tener su residencia habitual en México. Si bien a partir de ese momento será, como decíamos antes, comprendido dentro del conjunto de poetas que constituyen el exilio español, León Felipe se caracteriza, podríamos decir que desde siempre, como ya lo veníamos diciendo, por su distancia de los discursos literarios dominantes en los distintos periodos de la llamada Edad de Plata de la literatura y de la cultura españolas. Es decir, estamos hablando de ese periodo que habitualmente se coloca entre 1898 y 1936. Esta personalidad poética original, como veremos a lo largo de esta ponencia, será buscada a propósito y a conciencia, de una manera muy lúcida y a su vez no solo crítica, sino autocrítica. Desde el inicio, León Felipe desarrolla un discurso donde combina el antirretoricismo propio de las vanguardias con el escepticismo de la poesía del siglo de oro.
Sus poemas, sin recarga estética en el lenguaje, están no obstante caracterizados por su contundencia discursiva, cercanos también al ritmo salmódico de la poesía hebrea, como también la de un poeta profundamente admirado por León Felipe, como lo es Walt Whitman. Y bueno, también en definitiva somos hijos de nuestras lecturas, ¿no? Y es el hecho de que León Felipe admire a Walt Whitman también marca en algún sentido una distancia de buena parte de los escritores españoles del momento que reivindicaban en buena medida la tradición que ya venía de la propia España. En buena medida es una poesía que desde su tono y construcción exige una interpretación, podríamos llamar performática, que toma en cuenta la presencia de un público. Muchos de los poemas de León Felipe, por cierto, son prácticamente alocuciones en verso, por lo que adquieren un ritmo conversacional y hasta imprecatorio que demanda la atención, como decíamos, de un auditorio, apelando en ocasiones a más de una voz como emisor lírico. No obstante todo lo señalado, no estamos en presencia de un autor que pudiéramos llamar espontáneo o espontaneísta. En cada texto el autor parece desenvolver un pensamiento que llamaríamos mineral, que luego es tallado y perfilado en el código del idioma que reivindica y cuestiona a partes iguales. Y de la misma manera que su periplo vital, dicho pensamiento va naciendo, haciéndose y cuestionándose en el camino, ya sea este el del peregrino o el del exiliado. Citando a José Paulino, justamente señala lo siguiente: de la serie Prologuillos, de su primer libro, ¿no? Versos y oraciones de caminante, que es de 1920, fíjense que prácticamente tenía 40 años cuando publica su primer libro. Pueden desprenderse, dice José Paulino, dos opiniones del autor: su gusto por una poesía no retórica, elemental y directa, tanto léxica como sintáctica, ideológica y sentimentalmente. Y además su atención al ritmo personal, no agobiado por sistemas de escuelas anteriores, sino encontrado dentro de sí mismo. A este ritmo le otorga el primer puesto. Es el ritmo el que hace el poema y determina el verso. Fin de la cita. Y ya ahí podríamos hasta ir indicando, señalando, ¿no? ¿Por qué también este autor es pertinente, incluso, por qué es pertinente hoy en día? ¿Por qué puede llegar a ser pertinente trabajarlo, por ejemplo, en educación secundaria? Y bueno, parte de las características, hasta diríamos de las virtudes de su verso, le dan justamente esa, sin dejar de tener a su vez un vocabulario sumamente rico, una construcción versificada muy musical. Al mismo tiempo es profundamente accesible, quizás por esa conciencia que decíamos que tiene este poeta de estar construyendo una poesía que busca acercarse a un público muy diverso. Aunque deliberadamente se presenta como un poeta antirretórico y casi como un antipoeta, antes incluso de Nicanor Parra, aunque no alcanza a definirse como tal, ¿no? Es decir, como antipoeta. No obstante, hallamos igualmente en su poesía el empleo de recursos considerados habitualmente líricos, es decir, las anáforas, los paralelismos, las construcciones circulares, etc. Por lo que puede decirse que más que nada desarrolla una retórica propia en donde lo esencial no es la metáfora impactante o inusitada, sino la contundencia de la expresión. El propio Joaquín Marcos, ya citamos, dice lo siguiente: si la unidad significativa de las nuevas escuelas de los años 20 era la imagen, en León Felipe hay que partir de las palabras. Para Juan Frau, Felipe desarrolla lo que podríamos llamar una retórica de gritos, ya que desde su obra inicial, con abundancia, desde su obra inicial podemos ver una abundancia de figuras patéticas, mas no declamativas. Dirá justamente nuestro poeta en su poema extenso llamado Drop a Star, es decir, dejar caer una estrella, o deja caer una estrella: no busco el verbo raro ni la palabra extraña.
Esto no quiere decir que no recurra a la metáfora, sin más, o a la sonora sugerencia de la literación. De hecho, en su lírica todo es poetizable. Y cito: León Felipe, curiosamente, construye sus textos con materiales literarios, como él mismo dice, para que ardan, para quemarlos. Echa mano a la materia literaria para buscar más allá de la misma. Fin de la cita de Lovera Serrano. En este sentido, recurre, claro está, al verso libre, habitualmente de ritmo roto, aunque no elude, aún así todo, el empleo de la rima asonante. Y ahí hay un ejemplo que dice así: con las piedras sagradas de los templos caídos, grava menuda hicieron los martillos largos de los picapedreros analíticos. Después, sobre esta grava se ha vertido el asfalto negro y viscoso de los pesimistas. Y ahora con esta mezcla extraña, se han abierto calzadas y caminos por donde el cascabel de la esperanza acelera su ritmo. Esto es de versos y oraciones de caminante. Entonces, en general, la retórica de gritos, como recién lo planteábamos, de León Felipe, se aleja de la musicalidad y la ornamentación expresiva del modernismo, como lo hacen, bueno, prácticamente todos los nuevos poetas españoles, sobre todo después de 1914, pero ya en 1890, la generación del 98 ya en algún sentido proponía un alejamiento del modernismo rubenseriano. En versos y oraciones de caminante dirá lo siguiente: deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro y la cadencia, y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Esa voluntad permanente de romper con lo que considera evidentemente corsés expresivos lleva a este autor a introducir coloquialismos e interjecciones que recuerdan incluso a la poesía de uno de sus contemporáneos, ¿no? Es decir, Vladimir Mayakovsky. En Tropa Star, justamente, León Felipe dice lo siguiente, o el jurídico dice lo siguiente: ¡ja, ja, ja! Esa risa mecánica, esa risa de Hollywood, esa risa que viene entre la sombra, tiene un hilo de sangre y una baba amarilla en su boca epiléptica. En el caso particular, justamente, de Drop a Star, el resultado es un poema fragmentario, en el que las expresiones habituales del hombre de la calle, e incluso de la publicidad, son deconstruidos y reestructurados en una nueva realidad, la del texto poético, claro. La anáfora se transforma en un reforzador de la repetición mecánica de la risa justamente de Hollywood. Un producto más de una sociedad industrial de gestos en serie que a los ojos de un español trashumante se convierte en expresión de la deshumanización que también podemos hallar en los poemas garcilorquianos de Poeta en Nueva York. De hecho, resulta significativo que León Felipe y Federico se hayan encontrado justamente en Nueva York en la misma época, y que no diríamos que de ese encuentro, pero que sí de esas circunstancias surgen justamente dos obras extraordinarias como son el poema que ya mencionamos, Drop a Star, y Poeta en Nueva York. En ellos, además, vemos que se evidencia una preocupación común, dolorosa y hasta angustiada por el sufrimiento ajeno. León Felipe es uno de los primeros poetas en hablar de la ruptura de la poesía pura, que luego se va a ver en Neruda, que no en vano es amigo suyo, de la misma manera que los poetas del 27, sobre todo el ya mencionado García Lorca, Alberti, Prados, y que expresaban justamente una poesía de crisis. Y ahí es interesante la cita que está aquí presente de Juan Fraud, que dice: él se ocupa, o sea, León Felipe se ocupa de las cosas esenciales, en tanto que el poeta retórico se recrea en la forma. Del último son la retórica y el extrañamiento, el verbo raro y la palabra extraña. Todo el artificio que desprecia el poeta porque no sirve para hablar de las cosas naturales.
Esto no quiere decir que en definitiva construya una poesía simplista. Por el contrario, es una poesía al mismo tiempo compleja, pero que no se regodea en el puro juego o en el puro artificio. Con lo cual no estoy diciendo tampoco, no estoy renegando de ese tipo de poesía en lo personal, pero sí es cierto que, bueno, una característica de León Felipe en particular es, en definitiva, no entrar en el juego por el juego mismo, el juego literario por el juego mismo, sin abandonar cierto perfil lúdico, por decirlo de alguna manera. Al escindirse entonces del elitismo modernista y del vanguardista, su verbo poético configura una voz tremendamente original, que busca al mismo tiempo ser canal expresivo de los demás. De ahí que recurra a la vez a ritmos de coplas y romanzas populares que combina con el verso librista. Asimismo, aún tratándose de un poeta escéptico y profundamente anticlerical, no con esto estoy diciendo que necesariamente sea ateo, recurre a imágenes y personajes bíblicos, como, bueno, después vamos a ver, pero como Jonás, Job, entre otros, que recrea y reformula a fin de canalizar una poesía que es vista en construcción con los demás. En este plano, el poema es casi que inevitablemente de todos, no le pertenece solo a quien crea, y cuando hablamos de todos, nos referimos a los seres humanos en general, despreciando las barreras nacionales, los prejuicios patrióticos, así como también los prejuicios sociales, tal como podemos observar en su poema denominado Romero Solo, que dice, donde incluso combina prosa y verso. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Es un fragmento, ¿no? Obviamente de Romero Solo. Habría que, por ejemplo, como decía hoy, ¿no? Es interesante observar la combinación métrica en este texto que se ajusta a esa universalidad de la que habla precisamente la voz poética, pero que a la vez no pierde rasgos de la tradición hispánica, como ser el empleo del verso octosílabo asonantado. En lo personal me interesa hablar justamente de estas, bueno, de hecho ya lo vengo haciendo, ¿no? O sea, de estas cuestiones rítmicas, porque habitualmente nos sucede, ¿no? Y esto lo digo como autocrítica, nos sucede a los profesores, profesoras de literatura, que cuando trabajamos la métrica de un poema en clase, digamos que caemos en dos extremos. Uno de esos extremos es pasar rápidamente por ello, casi como una especie de compromiso, por cumplir una suerte de compromiso administrativo. Bueno, está allí, hay que tratarlo, bueno, la métrica, la rima, y bueno, y seguimos a lo que nos importa, que son las palabras, y bueno, las figuras retóricas y demás. Pero, o el otro extremo es, de repente, que casi no se hace, pero bueno, antes era muy frecuente, de poner demasiado el acento en las cuestiones rítmicas, ¿no? Pero ello sin buscar una vinculación semántica, en definitiva, porque el poema o el texto es un todo, y ese ritmo, sobre todo en León Felipe, también nos está queriendo decir algo, ¿no? Por eso yo insisto en esto, en este fragmento, por ejemplo, y en el poema en general, que es Romero Solo, hay esa combinación métrica, justamente nos está hablando de ir hacia lo universal partiendo de lo particular, partiendo de lo propio, partiendo de una tradición justamente española, pero una tradición que busca abrirse, romperse
pero no romperse en un afán destructivo, sino romperse para poder entregarse a otras tradiciones y de esa manera construir una visión nueva, en definitiva, de la poesía y del ser humano. Por eso es como decía, la construcción poética es un acercamiento entonces a la alteridad a partir del propio territorio idiomático y cultural. Escribir poesía para León Felipe es una cuestión ética, que involucra al poeta como individuo, como habitante cosmopolita, pero no en el sentido, digamos, bueno, el cosmopolitismo en un sentido, si se quiere, simbolista, como lo conseguían los simbolistas, sino el cosmopolitismo que nace del propio desarraigo. Es decir, no deja de haber un cierto dolor, ¿no?, en esa ausencia de raíces. Ese desarraigo hace del poeta, pues, parafraseando incluso a Milamed, un bárbaro que ha perdido su tribu y que ello lo ubica justamente en una posición particular, por fuera de la polis, hacia la que no obstante se dirige y padece. Andar y desarraigo podríamos llamar esta otra parte, la siguiente parte de la ponencia. En el León Felipe hay por un lado un deseo de tener un lugar al que poder llamar patria, ¿no?, como ya lo vimos en Qué lástima, pero a la vez hay una repulsión hacia todo nacionalismo que encorsete el verbo y, sobre todo, que impida la hermandad entre los seres humanos. Como señala Jorge Campos en el estudio previo a una de las antologías de su obra, los suyos son, cito, versos que no pueden cantar con voz engolada y falsos acentos, una comunidad patria que no siente. Eso no quiere decir que más tarde, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, estamos hablando ya de los años 60, justamente reivindique su condición de español, pero claro, es un español en el exilio, lo cual lo ubica en un no lugar, en definitiva, complejo, ¿no? Pero que no obstante no reniega de lo anterior, es decir, en sus últimos poemas él reivindica su condición de español, pero no el español del franquismo, sino que es un español resistente, un español que no está dispuesto a perder su condición de tal, ¿no?, y sobre todo no perder la patria misma del idioma, pero no obstante no busca, no pretende ese chauvinismo, por decirlo de alguna manera, y ese nacionalismo asfixiante. El yo lírico expresa irónicamente, justamente como vimos en el poema Qué lástima, bueno, parte de lo que ya había leído, reitero, bueno, leo algunos versos, obviamente no voy a leer el poema entero. Dice lo siguiente: qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas que hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tengo una patria. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada, porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Algo que señalamos al principio, ¿no? Esa voluntad, digamos, autocrítica, autoirónica incluso, pero al mismo tiempo es una autoironía que mira, digamos, con sarcasmo y con desconfianza la tradición, digamos, cerrada nacionalista que se podía ver en España ya en los años 20 y 30, por lo menos de parte de algunos sectores.
Su vocación de caminante hace que se sitúe en un no lugar, o sea, en un lugar de tránsito como lo es el mundo para aquel que es un eterno viajero. Es un desarraigo que no es exclusivo del poeta, sino que, como dice allí en la diapositiva, a través de ese desarraigo del propio poeta se reflejan a su vez la soledad y el desarraigo ajenos, especialmente de los sectores populares, no por demagogia, sino por evidente identificación a través de un dolor humano común. Asimismo, dice lo siguiente, ¿no? Como ya hemos visto, que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa. Cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras, con una enorme callada. Esa mujer agobiada, con una carga de leña en la espalda. Esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana. Y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Oh, esa niña. Hace un alto en mi ventana. Hace un alto en mi ventana siempre, y se queda a los cristales pegados, como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola, y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto, y se marcha. Pobre niña. Ya no pasa por esta calle tan ancha, caminando hacia la escuela de Malagán. Ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada, como si fuera una estampa. Un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella, muerto las campanas. Ahora bien, el hecho de que se ubique al nivel del hombre común, de la mujer común, del niño, ¿no? Algo que no era habitual en definitiva y todavía sigue siendo poco común en la literatura. También lo habilita a cuestionar directamente al lector, ¿no? De hecho, en Dropastar dice, yo no soy nadie, ¿has entendido ya que yo eres tú también? Incluso ese yo está con mayúsculas. Obviamente esto nos recuerda a Mon semblable, mon frère, ¿no? De Baudelaire. Como vemos, no existe en nuestro poeta el orgullo del observador impávido y cosmopolita ante la maravilla del mundo, sino más bien el desconcierto del flaner baudeleriano, que de algún modo se descubre en la mirada del otro y a partir del dolor ajeno. Pienso, obviamente, en cuadros parisinos, pero también en los pequeños poemas en prosa, donde Baudelaire ofrece una mirada muy lúcida de ese París que se está transformando a cada momento. Pero no solo es la imagen del caminante la que aparece en sus versos. En sí, el peregrino es la resultante del cruce de otros viajeros sin hogar fijo, como es el caso del marinero en el ya mencionado Dropastar. Cito, marinero, tú tienes una estrella en el bolsillo. Dropastar, enciende con tu mano la nueva música del mundo, la canción marinera de mañana, el himno venidero de los hombres. Tú tienes una estrella en el bolsillo, una estrella nueva de paladio, de fósforo y de imán. El caminante, en particular, y el viajero en general, son imágenes que se elevan a la categoría de símbolo, de vaso comunicante entre el ser humano y una realidad que lo define y o trasciende. El caminante es testigo del mundo que registra en su pupila la esperanza y el fracaso, la renuncia y el compromiso, que también delimitan, como dijimos antes, una retórica personal. Y cito, de Lovera Serrano. León Felipe vive las 3 primeras cuartas partes de nuestro siglo, siempre fiel a sí mismo, pero siempre en continuo progreso, en incesante búsqueda. Este progreso y esta búsqueda, metaforizados en los símbolos del caminante, del minero, del navegante y nunca del poeta, inciden en sus versos, incluso formalmente. Fin de la cita. Es así que la imagen del peregrino, del hombre que va conociendo el mundo, en definitiva con ojos nuevos,
encantados por el descubrimiento de otros paisajes, de otros hombres y mujeres, de otros registros idiomáticos, se transforma luego en la imagen del profeta exiliado, que denuncia la degradación del vencedor y que truena incluso contra su propia impotencia. De todas formas, no hay una cesura, no hay un quiebre, no hay una ruptura radical entre uno y otro tiempo, entre una y otra autoidentificación, sino que se mantiene una relativa continuidad que es reinterpretada en el marco de las nuevas catástrofes y derrumbamientos. De hecho, entre 1922 y 1935, como habíamos visto, León Felipe desarrolló diversas ocupaciones en el extranjero y luego vuelve a España, poco antes de la Guerra Civil, junto a su esposa, la escritora y docente mexicana Berta Gamboa. Allí, precisamente en esas fotos que tenemos en la diapositiva, son imágenes tomadas durante la Guerra Civil, o sea, en la casa donde vivían Berta y León Felipe, fue parte del escenario de guerra, de la Guerra Civil o de la Revolución Española, como le queramos decir, ¿no? Si no, como lo denominaban, por ejemplo, los anarquistas y bueno, los paumistas, etc. Es decir, ese compromiso, digamos, con la situación se da no solo desde la poesía, desde la literatura, sino también desde la experiencia real, vital. A ver, pensemos en esto, ¿no? O sea, lo que vemos así son trincheras que estaban, el frente de guerra pasaba literalmente por su casa. De hecho, los desastres de la guerra dejarán una honda huella en la persona y en la obra de León Felipe, siendo su poesía, como decíamos al principio, conocida a través de panfletos y folletos en el bando republicano. Y finalmente, en 1938, partirá al exilio, un exilio obligado y definitivo en México. Y esto, como decíamos, como he venido señalando, pero acá vemos un ejemplo concreto. La derrota del bando republicano no implica que León Felipe deje de lado el cuestionamiento, la autoevaluación, y hasta diríamos una autoevaluación feroz, nada complaciente. Tengamos en cuenta este poema que dice: está muerta, la hemos asesinado entre tú y yo. Está muerta. Miradla. Miradla, los viejos cachupines de América. Los españoles del éxodo de ayer, que hace 50 años huisteis de aquella patria vieja por no servir al rey y por no arar el feudo de un señor. Y ahora, nuevos ricos, ¿queréis hacer la patria nueva con lo mismo que ayer os expatrió, con un rey y un señor? No se juega a la patria como se juega al escondite. Ahora sí y ahora no. Ya no hay patria. La hemos matado todos. Los de aquí y los de allá. Los de ayer y los de hoy. España está muerta. La hemos asesinado entre tú y yo. Como vemos, el poeta no está para echarle culpas a los demás, o al menos no simplemente eso, sino que él asume también una responsabilidad al respecto. De hecho, uno de sus libros de los años 40 se llama El Gran Responsable, y el gran responsable no es Franco, no es la Falange Española, él se asume en cierta medida como uno de los grandes responsables. Con esto, obviamente, no está diciendo que no debió resistirse al golpe de los nacionalistas, no está queriendo decir que toda la utopía, en definitiva, republicana, no importa dónde nos paremos, o incluso de algunos grupos que
que estaban presentes dentro del bando republicano fueran malas per se o algo por el estilo. No, está queriendo decir otra cosa. Está queriéndonos, o sea, en definitiva, plantear que toda resistencia y toda derrota también debe estar acompañada de una reflexión, de una revisación, en definitiva, de los actos propios. Y es, en definitiva, la idea de hacerse responsable, ¿no? Habitualmente eso no pasa con aquel que se siente seguro en el poder. O sea, muchas veces el que está seguro en el poder reclama la autocrítica en el vencido. Pero es significativo, porque igualmente que se busque, que se pretenda una autocrítica severa, inclusive, justamente para no repetir derrotas. Y de hecho, sobre todo a partir de la derrota de la España republicana en la Guerra Civil y el consiguiente exilio, la idea inicial del caminante se enriquece con la aparición de un abanico de personajes provenientes de la tradición literaria española, pero también de la tradición bíblica. Ahí tenemos a Jonás, a Job, al Cid, a Don Quijote, ¿no? Que es, en el caso del Cid y Don Quijote son reconocidos, obviamente, en su condición de exiliados, incluso dentro de su propia patria, como el caso de Don Quijote. Y Jonás y Job, ¿no? Como figuras asociadas al dolor, pero también a la crítica y a la resistencia, que son símbolos, a su vez peregrinos, de una angustia que excede al individuo que escribe, que grita o que murmura. Ahora bien, estas características de su poesía de exilio ya están en la primera etapa de su obra. De hecho, Qué lástima, que ya leímos, es uno de sus primeros poemas. Y ya vemos muchos de estos elementos que estamos mencionando. De modo que podemos observar, como decíamos, una continuidad, una relativa homogeneidad, no por incapacidad del autor de variar aquello que tiene para decir, sino que se trata de una plena conciencia de sí mismo desde el inicio. De hecho, algo que es interesante de ver en León Felipe es cómo su obra dialoga con la propia obra, es decir, en muchas ocasiones hay poemas, por ejemplo, de los años 40, de los años 50, que cuestionan lo dicho en los años 20, en los años 30, o que retoman incluso algunos versos, no como una autocopia, obviamente, sino en un afán de diálogo consigo mismo. Dice en uno de Español del Éxodo y del Llanto, dice que yo no fui más que una mueca, una máscara de retórica y de miedo. Aquí está mi frente, miradla, porque yo fui el que dijo, una estrella roja, sí, una estrella roja y sola de sangre española en la frente. Preparad los cuchillos, aguzad las navajas, calentad al rojo vivo los hierros, id a las fraguas, que os pongan en la frente el sello de la unidad y la justicia. Y aquí está mi frente, sin una gota de sangre. Miradla. Como vemos, esta autocrítica no es una concesión tampoco a quien sigue siendo percibido como el enemigo, ¿no? Es al contrario, es un autocuestionamiento a la figura, un cuestionamiento a la figura misma del poeta, incluso del poeta comprometido. Me gustaría ahora centrarme en un libro, ¿no? que a su vez va a representar un corte dentro de su propia obra. Es decir, podríamos decir que hay tres etapas. Una etapa que va hasta 1938, que ahí está, bueno, que es el momento del exilio. Luego, bueno, viene una segunda etapa, que es la etapa de transición, donde tenemos Español del Éxodo y del Llanto, entre otros. Y luego, antecedido por El gran responsable de 1940 y El poeta prometeico en 1942, en 1943, León Felipe publica Ganarás la luz.
que es un libro muy interesante porque no solamente es un libro de poemas, poemas en verso, en definitiva, sino que es un singular libro de prosa poética y de textos de carácter autobiográfico, y donde el propio autor, donde el propio León Felipe va haciendo una especie de repaso de su vida y de su propia obra. Y en conjunto, todos estos textos articulan un discurso que busca trazar raya respecto a las vivencias de la guerra civil, la derrota y el exilio. Como lo han destacado numerosos críticos, ese título, Ganarás la luz, es no solo no es algo que se dirija solamente a los españoles del exilio eventualmente, sino que también está autodirigido. Y uno de sus primeros textos se titula incluso ¿Quién soy yo? Y dice lo siguiente: he aquí una buena pregunta para hacérsela al hombre por la tarde, cuando ya está cansado y se sienta a esperar en el umbral de la noche. Si se abriese ahora, de improviso, la puerta, y alguien se adelantase a preguntarme ¿quién soy yo?, no sabría decir cómo me llamo. En la mañana nos bautizan, al mediodía el sol ha borrado nuestro nombre, y en la tarde quisiéramos bautizarnos nosotros. Perdón que corte aquí, pero acá está retomando incluso la idea aquella muy griega, ¿no? Muy helénica de los mortales como los seres de un día. Continúo. Salimos de aventura en la madrugada por el mundo con un nombre que nos prenden en la solapa, como una concha en la esclavina, y creemos que por este nombre van a llamarnos los pájaros. No nos llama nadie. Y cuando ya estamos rendidos de caminar y el día va a quebrarse, gritamos enloquecidos y angustiados para no perdernos en la sombra. ¿Quién soy yo? Y nadie nos responde. Entonces miramos hacia atrás para ver lo que dicen nuestros pasos. Creemos que algo deben de haber dejado escrito en la arena nuestros pies vagabundos. Y comenzamos a descifrar y organizar las huellas que aún no ha borrado el viento. Es la hora en que el caminante quiere escribir sus memorias. Cuando dice, les contaré mi vida a los hombres para que ellos me digan quién soy. Si es un poeta, querrá contársela también a los pájaros y a los árboles. Y un día buscará un cordoncito o un mecate para ceñir y ligar bien su antología. Entonces dirá, reuniré en un manojo apretado mis mejores poemas, porque tal vez así, todos juntos, sepan decir mejor lo que quieren, a dónde se dirigen, y acaso al final apunten vagamente mi nombre verdadero. En Ganarás la luz, el poeta retoma símbolos y arquetipos presentes en las primeras etapas de su obra, a fin de realizar una suerte de balance de vida en medio de la debacle personal y colectiva. Un balance que, no obstante, ahonda en lo infernal de la belleza poética. La promesa de la luz, de Ganarás la luz, está dada bajo la conciencia de que el mundo está en sombras. Y de que el hombre en algún punto está en un lugar de condena. De hecho, en uno de sus poemas, llamado Tal vez me llame Jonás, dice lo siguiente: yo no soy nadie, un hombre con un grito de estopa en la garganta y una gota de asfalto en la retina. Yo no soy nadie, dejadme dormir. Pero a veces oigo un viento de tormenta que me grita, levántate, ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra él, no hago caso. Huyo por el mar, perdón, levántate, ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra él. No hago caso. Huyo por el mar y me tumbo en el rincón. Perdón, pregona contra ella. No hago caso, huyo por el mar y me tumbo en el rincón más oscuro de la nave. Hasta que el viento terco que me sigue vuelve a gritarme otra vez. ¿Qué haces ahí, dormilón? Levántate. Entonces se reafirma de este modo en este poema, pero no es el único en el cual se toma la figura de Jonás, se reafirma la imagen del profeta o del patriarca rebelde como Jonás, o escéptico y cuestionador como Job. Lo cual también, en un sentido, hasta si se quiere, didáctico. Obviamente es interesante también tomar estos poemas para ver cómo
cómo cierta tradición, por ejemplo, bíblica, es reinterpretada, es puesta en diálogo con uno mismo, y de esa manera se genera belleza, porque en definitiva estamos hablando de eso, generar belleza a partir de un texto que también es percibido como bello. Y no sé nada, es otro de sus textos de Ganar la Luz. Puedo decir, no obstante, algunas cosas desde el sillón del psicoanálisis. Por ejemplo, que no me gusta escribir, que me pesa la pluma como una asada y que lo que me gusta es dormir. Dormir. Tengo 58 años y aún no he aprendido un oficio. No sé pelar una manzana y las faltas de ortografía me las corrige mi mujer. Y como hechos fatales que no he podido remediar, estos tres. Que soy español, que hablo demasiado alto y que por no sé qué razones, esta manera de hablar les molesta mucho a los pedantes y a los rabadanes del mundo. Desde el título mismo decíamos, percibimos que en este proceso de balance y derrota, la luz es la perspectiva para, digamos, la luz es la perspectiva, pero tras pasar por las calderas del infierno. Y ese infierno es el presente constante de la muerte, la deshumanización y la aniquilación de la belleza, esta última igualada prácticamente a la de la ética. En otro poema dice lo siguiente: hay dos Españas, ya voy a ir terminando porque estamos ya sobre la hora, así podemos dialogar un poco. Hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción. Y esta es la canción del poeta vagabundo. Soldado, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Las fronteras así entre el relato autobiográfico, el discurso poético y la prosa quedan desdibujadas en esta obra porque se echa mano a la palabra en todas sus dimensiones a fin de encontrar una senda en medio del caos. La poesía como autorreflexión, autoexploración ética, sin caer en el fácil sentimentalismo, se acentuará incluso en la última etapa de su producción. Esto es un fragmento de un poema bellísimo, conmovedor. Yo se los recomiendo buscarlo para leerlo completo, que es Escuela, puede que alguno de ustedes ya lo conozca, y dice lo siguiente. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero leo una parte. Viví en muchas ciudades bombardeadas, caminé bajo bombas enemigas que me perseguían, vi palacios derruidos, sepultando entre sus escombros niños y mujeres inocentes. Una noche conté cientos de cadáveres buscando a un amigo muerto. Viví en manicomios y hospitales. Estuve en un leprosario, junto al lago petrolífero y sofocante de Maracaibo. Me senté a la misma mesa con los leprosos. Y un día, al despedirme, les di la mano a todos, sin guantelete, como el Cid. No tenía otra cosa que darles. He dormido sobre el estiércol de las cuadras, en los bancos municipales. He recostado mi cabeza en la soga de los mendigos y me ha dado limosna, Dios se lo pague, una prostituta callejera. Si recordase su nombre, lo dejaría escrito aquí orgullosamente, en este mismo verso en decasílabo. Oh, qué alegría poder pagar una letra, una deuda, una limosna de amor a los 50 años de vencida. León Felipe, para ir terminando, como decíamos, en León Felipe es importante, como vimos, la voluntad mitificadora, no en un sentido de engaño o embellecimiento de la realidad, sino de intento de comprender y aprender el devenir humano en una serie de imágenes arquetípicas con las que a su vez se dialoga. Es verdad que puede resultar contradictorio que el poeta recurra y se identifique cada vez más con la imagen del profeta, por la intolerancia fanática, ¿no?, con la que este último, o sea, el profeta, suele estar relacionado.
o que tradicionalmente se lo ha relacionado. Sin embargo, el profeta es ante todo el ser que desde su soledad clama y grita lo evidente, que busca religar a los demás con el ánima perdida. El profeta no es un sujeto confortable, sino más bien incómodo, porque descubre a sus congéneres las miserias que pesan en sus espaldas y que quizás consideren virtudes. Y más terrible se torna su discurso cuando admite sus propias limitaciones como ser humano, cuando deja en evidencia que él también, como los demás, es digno de censura y de conmiseración. Asimismo, lo que vemos en la poesía de León Felipe es que nace de la comprensión del otro, de sus debilidades, de que él mismo no es ejemplo para nadie, y por eso mismo es importante también la función del humor y de la ironía. La ironía y el sarcasmo sobrevuelan en todos los versos del poeta con mayor o menor intensidad, como si el efecto desencantador del humor fuera necesario, no solo cuando más se lo necesita. Hoy en día lo necesitamos, hoy en día necesitamos la ironía. Es interesante trabajar en la cuestión de la ironía en clase, no solo por la comprensión de la ironía así como recurso, sino también por el pensamiento que está detrás, ¿no? Hoy estamos en una sociedad quizás demasiado transparente en ese sentido. Y por eso mismo es importante la ironía a su vez dentro de la poesía de León Felipe, porque el humor cuando se precisa muchas veces es para desenmascarar la mentira. Y a su vez como una manera de recordar que nada es lo que parece ser. En uno de sus poemas, en Romero Solo, dice que no se acostumbra el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos, los rezos. La mueca irónica del profeta, caminante, exiliado, es amarga, por momentos cruel y nada autocomplaciente, pero a la vez es un baluarte de resistencia frente a un mundo que se mueve permanentemente bajo sus pies, tal como nos pasa a nosotros hoy en día, tal como les pasa a muchos de nuestros alumnos. El límite eventual de la risa es la vulnerabilidad. El humor, si no es fríamente cínico, es una cura inclusive contra el mal. Nos ayuda a sobrellevar las calamidades y usualmente son los fanáticos los que no se ríen, para empezar, de sí mismos. El humor en León Felipe no es bufonesco, sino que forma parte de su propia visión del mundo. Su largo peregrinaje le aporta comprensión de la existencia humana. Su poesía habla de nosotros y a nosotros, que como él seguimos arrastrando nuestros bártulos de fugitivo por los senderos de este siglo. Y me gustaría terminar con un fragmento de un homenaje justamente de Rafael Alberti a León Felipe, que dice lo siguiente: no sé, pero yo, que le conocí bien, os digo aquí, era un ángel, un niño, un hombre, uno de los hombres más puros, uno de los poetas más buenos de España. Rafael Alberti, como decía, León Felipe en su homenaje, 3 de mayo de 1976, 8 años después de la muerte del poeta. Muchas gracias. Bueno, te están felicitando mucho, Pablo, por el chat, ya lo estás leyendo. Si quieres agregar algo, si algún compañero o alguna compañera quiere hacer alguna pregunta, formular alguna sugerencia o duda, bien, que abra su micrófono y se largue. Como decía hoy en la ponencia, un poco, bueno, incluso cuando lo hablábamos en la previa, ¿no? Con María José perdón que la tutee, pero no, y con las demás compañeras, es importante verle también la aplicabilidad, aunque por ahí puede sonar un poco instrumental, pero es interesante ver por qué por qué importa rescatar ciertos poetas que todavía nos siguen diciendo algo, y también rescatarlos a la hora de trabajarlos en definitiva dentro de una clase. Muchas veces cuando, por ejemplo, justamente cuando trabajamos el texto bíblico, por ejemplo, los textos bíblicos,
solemos verlos, bueno, como insertos dentro de una tradición religiosa, etcétera, y que en todo caso puede tener algo para decir a ciertos sectores, y no es así. O sea, justamente la poesía de León Felipe lo que nos muestra es que es, en el caso del libro de Job, los libros de los profetas, etcétera, son textos vivos, y en ese sentido lo de vivo quiere decir de poder dialogar con los mismos, dialogar con los personajes. En muchos de los poemas de León Felipe, la propia figura de Dios es cuestionada, como, a veces como una figura, como una representación del poder, pero también a veces simplemente como lo que es, como la figura divina, como una especie, como ese ideal en el cual se concentra toda la belleza. Cuando digo belleza también se concentra un determinado ideal, una determinada utopía, y que, bueno, al decir de Pascal, a veces, ¿no? La percibimos como demasiado alejada, hay como un gran silencio en definitiva, y eso es lo que reclama León Felipe. En medio de tanta catástrofe se reclama una voz, la voz de Dios, y al no estar esa voz divina, queda la voz del hombre, justamente, la del ser humano. O sea, todavía nosotros debemos rescatar un poco de dignidad en medio de tanto derrumbamiento. Se podría afirmar que gran parte de la poesía de Felipe es una poesía de militancia, de compromiso social, vinculada con su ideología. En buena medida sí, pero creo que, de hecho, hay una parte o una fase de su poesía, sobre todo durante la Guerra Civil, donde él mismo no solo están los textos, sino él mismo lo admite, ¿no? Que buena parte de esos textos son de carácter panfletario, y en este sentido yo no estoy cuestionando ni condenando el carácter de panfleto que pueda tener un texto. Siempre digo bueno, que la cuestión no es armar un panfleto, la cuestión es saber armarlo bien. O sea, tiene su arte construir un panfleto. Pero al mismo tiempo creo que, o sea, y por lo que vemos a su vez dentro de su poesía, ¿no? O sea, o dentro de sus poemas, él concibe la creación poética como un continuo revisarse, como una continua autoexploración, incluso del propio compromiso. Él no reniega de los compromisos pasados, pero a lo que va es que ser comprometido con una causa es también autorrevisarse en el futuro, no dejarse estar. Es decir, lo de caminante está no solo en un sentido externo, él mismo es un exiliado, él mismo se mueve por el mundo, él no es un español que viva en España o que haya vivido toda su vida en España, que de repente se ve desarraigado, sino que eso ya está desde el principio en su condición. Ahora bien, ese caminar también se da por dentro, se va a partir de su propio pensamiento. Su pensamiento está continuamente andando, está continuamente revisándose, y creo que Ganarás la luz, a su vez, es un libro, formidable por eso mismo. Incluso, es más, él retoma algunos poemas de inicio y los reedita en Ganarás la luz, como es el caso como es el de... me olvidé el título. Pie para el niño de Vallecas de Velázquez, que es uno de sus primeros poemas. Él lo rescata dentro de Ganarás la luz, y al mismo tiempo hasta revisa su propia distribución de los versos. Creo que el compromiso suyo va por eso, es el compromiso con el ser humano. Es entendiendo, digamos, eso de, bueno, estar atento al ser humano, estar atento a los demás y estar atento a sí mismo. Recuerda, ¿no? Dice, yo soy tú también. Que ahí es como, ahora que lo pienso, es como dar vuelta a su vez el verso bodeleriano, ¿no?
mi semejante, mi hermano, ¿no? Es revertirlo, es lo mismo pero al revés. O sea, es recordar, es verdad lo que te estoy diciendo a ti, ¿no? Te estoy diciendo a vos, pero ojo, o sea, te estoy diciendo a vos ser humano, pero ojo, yo también soy un ser humano, yo también soy ese tú, a quien le estoy llamando la atención, a quien le estoy reclamando cosas. Por ejemplo, la acción, por ejemplo, el conmoverse con los demás y por los demás. A mí el poema Escuela, por ejemplo, yo no lo leí, porque si no, no nos da el tiempo, digo, pero yo lo recomiendo. Cada vez que lo leo me eriza y hasta, reconozco, me hace soltar alguna lágrima. Es terrible, es un poema hermoso y a la vez terrible. Pablo, desde mi lugar de colega, felicitarte y bueno, como colega Muchas universitario gracias. siempre es una instancia de aprendizaje tan buena y de vincularnos con poetas que capaz que no manejamos habitualmente, como vos muy bien decís. ¿No hay un juego manierista también, sobre todo en el primer poema que vos leíste? Esto de que el texto vuelve sobre el texto, sobre el texto, sobre el texto, en la repetición de algunos versos, ¿o me pareció mal, me pareció percibirlo? No, estoy de acuerdo. De hecho, justamente hoy mencioné cosas así como al pasar, que León Felipe tome como referencias, además de la Biblia y demás, los poetas del siglo de oro, y, hay que y la literatura en general del siglo de oro, y hay que tomar en cuenta a su vez, o sea, que en el caso español, tanto lo manierista como lo barroco están como muy, muy cercanos, ¿no? Se tocan en muchos planos. Y bueno, él, eso de citar el juego intertextual, el hecho de que, bueno, reivindica la vida, es verdad, reivindica la experiencia, pero no es un autor que se quede solo en la experiencia, en lo vivido, no es un Bukowski, por ejemplo, sino que él está al mismo tiempo, dialoga con la literatura, cuestiona la literatura, incluso en algún punto hasta me hace acordar, y es un contemporáneo suyo, no sé si lo habrá leído, pero ojo, León Felipe leía mucha poesía en inglés, a T.S. Eliot, ¿no? O sea, en el sentido de que Eliot planteaba el hecho de que, bueno, para fundar una nueva tradición, primero hay que conocer y cuestionar la tradición anterior. Y en algún punto él busca como acercarse y a la vez despegarse de los autores del 27 que reivindicaban, obviamente, Góngora, el barroco, etc. Y bueno, sí, está ese juego manierista en definitiva también de asumir que la literatura siempre tiene que ver con la literatura. Siempre habla con la literatura. No sé si va por ahí más o menos. Sí, era algo que yo creía haber percibido y por eso quería preguntártelo, pero me lo aclaraste perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Yo quería, bueno, agradecerte, ¿no? Y quizás también es uno de los poetas digamos, no suele estar en el centro, ¿no? De lo que, digamos, consideramos literatura española, ¿no? No deja de ser marginal como él se coloca, ¿no? Esta cuestión también de cuestionar. Yo me pregunto, en este cuestionamiento que vos también marcás, de que, bueno, que esto de no tener patria, este constructo que hemos hecho nosotros desde el Uruguay de una España, porque en realidad no hay una España, ¿no? Como bien lo dice él, porque está la España musulmana, está la España judía, está la España de los republicanos, la España, ¿no? de los nacionalistas, y esto de que él de alguna manera, bueno, le ponga voz y palabra a esto, me parece súper interesante, también desde verlos desde este lugar, porque acá es como que desde Uruguay
llegaron muchos republicanos y de alguna manera también nuestra tradición literaria tiene que ver con con ese exilio, Sí. ¿no? Y ese reconstruir de una España que se hizo también desde acá, ¿no? Entonces, me parece interesante porque yo hablaba con una amiga que está en España y me decía que allá nadie escucha a Paco Ibáñez, ¿no? Para nosotros lo que es España, lo que es todo ese constructo, allá ya no lo tienen. Entonces me pregunto esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos y cómo nos vinculamos, con qué imaginario, con qué metrópoli, con qué tradición, ¿no? Me quedé pensando un poco esto y me parece interesante este aporte de este autor. Gracias. Y me parece muy interesante lo que estás diciendo porque me hace acordar a su vez lo que destacan algunos críticos al respecto, españoles ellos, que hablan precisamente del hecho de que durante mucho tiempo, incluso obviamente por su condición de exiliado y por la situación misma del franquismo, no solía aparecer en antologías, era prácticamente un autor prohibido. Pero pero después de cierto tiempo ya no era solo prohibido, era un autor desconocido para muchos españoles. Entonces, son pocos a su vez los autores. A ver, Luis Ríos, que es un poeta mexicano, ¿no? ¿Qué más? Si no me equivoco, no, Cernuda. Cernuda es quien lo coloca también dentro de ese panorama de autores del 27, y que lo rescata en algún punto, ¿no? Bueno, el propio Alberti, pero después hay otros como Juan Goytisolo que no lo colocan dentro de ciertas antologías, pero porque lo desconocen, no porque lo desprecian, al contrario. Y sí, es verdad, nosotros nos fuimos construyendo esa imagen. Y a propósito de eso que estás señalando, Quildina, me hace también pensar en cómo se vinculó León Felipe con el propio exilio español. Mientras buena parte del exilio español construía a su vez una suerte de épica, ¿por qué no?, de sí mismos, León Felipe aborda asume ese papel de culpa en parte, no de arrepentimiento de los ideales a los que adhirió, sino de culpa en otros sentidos. Y al mismo tiempo se pelea, entre comillas, con ese exilio. Entra en cuestionamiento, entra en debate con ese exilio español. Y es así que, bueno, después él incluso no va a quedar quieto, no va a quedar adherido a ese pasado, sino al contrario. En sus libros, sobre todo posteriores a Ganarás la Luz, tengo acá, va a tomar sobre todo la metáfora de la luz, pero siempre en esa dialéctica con la sombra, con aquello que todavía acecha, ¿no? Con ese monstruo que todavía acecha y que no es necesariamente o no solamente lo que tiene que ver con con lo que hasta ese momento políticamente le había considerado el enemigo, sino que es como algo mucho más vasto, ¿no? Y bueno, que no se reduce a España en definitiva. Por eso también es un autor que incluso muere en el exilio, muere en México en el 68, de modo que no podemos obviar que la literatura también se basa en ciertas institucionalidades que a él no lo alcanzan, y él tampoco se deja alcanzar. Va por otro lado, es un poeta periférico, por decirlo de alguna manera. Yo, como les contaba en el Zoom de ensayo que tuvimos, mi acercamiento a estos dos poetas del 27 y a otros más fue seguramente como muchos y muchas de los que están acá a través de la música, ¿no? Claro. Fundamentalmente a través de Paco Ibáñez y de Serrat. Y dos poemas de León Felipe que tengo muy, muy presente cuando era niña,
Uno es Sé todos los cuentos, ¿no? Y el otro es Vencedores vencidos, el que le canta el Quijote, ¿no? Por la manchega Sí. llanura, y me parecen poemas de una hondura en su simpleza a la vez, ¿no? Pero de una hondura muy grande, y son españolísimos, ¿no? Sí. Realmente, chapó. Y uno los recuerda quizás porque los asocias con tu infancia, y el hecho de que estén musicalizados también te ayudan a recordarlo, y pienso siempre con cabeza didáctica cómo podemos ayudarnos con esos recursos también. Sí, y es un poeta muy leíble, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, sus textos cautivan en la lectura en voz alta, en definitiva. Yo por eso quise arrancar, digamos, la ponencia leyendo un poema, sí, era un poco largo, pero no es de los más extensos a su vez, donde se pudiera justamente apreciar ese tono, digamos, casi entre conversacional, oratorio, salmódico por momentos, y que va dirigido a un otro, y va al encuentro de otro también. Ahí yo veo que Daniel Quijano dice: quizás tenga que ver con la nostalgia del inmigrante que construye la patria desde el inconsciente colectivo. Sí, aunque el propio León Felipe a veces, en numerosas ocasiones, él cuestiona incluso el tema de la nostalgia, ¿no? O sea, el tema del dolor por un hogar perdido. Lo tiene en esa fase transicional entre la primera época y la tercera, que podríamos llamar, está esa nostalgia, pero luego, como él mismo reconoce que nunca tuvo una patria en definitiva, entonces la pérdida en algún punto es relativa, porque en realidad está la necesidad de construir una patria nueva, ¿no? Una patria que busque, que establezca un vínculo y una relación con otros. Y por cierto, a mí me sorprendió encontrar poemas que fueron musicalizados por un grupo español, pero jóvenes, Evoé. Y también me sorprendió encontrar que León Felipe, igual que Miguel Hernández, han sido en algún sentido rescatados por poetas más jóvenes, muy jóvenes inclusive, y sobre todo aquellos que comparten su poesía en ámbitos abiertos, públicos, cosa que a León Felipe le hubiera encantado, porque él no era un autor de cenáculo, era un autor de plaza, prácticamente literal, en forma literal. O sea, él realmente declamaba muchos y recitaba muchos de sus poemas entre y con los demás, con gente que se encontraba en la calle, con gente que se encontraba en las plazas, en los mercados, etc. Bueno, no sé, Bea, ¿qué pensás? Me parece que podemos ir redondeando. Compartimos el material que Pablo muy generosamente hizo llegar con los compañeros, para todos los colegas en el grupo de WhatsApp, tanto la cronología, ¿verdad?, como el libro, la antología rota de León Felipe. Agradecemos a Pablo, y bueno, ya está en el grupo de WhatsApp para todos ustedes. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar.
este precioso arranque de festejo que sigue, ¿no? Nosotros seguimos festejando, porque la poesía hay que festejarla siempre, y ya que estamos con fecha, aprovechamos, ¿verdad? Y nos volvemos a encontrar el miércoles con Daniel y con Miguel Hernández, y bueno, seguimos avanzando en esto de la resistencia que tanto bien nos hace. Y a ver Juntos, si me además, juntos en sorprenden, colectivo y a través del arte, ni más ni menos. si alguno o alguna de ustedes me sorprende cuando los vaya a visitar, dando a León Felipe, porque hasta ahora no me ha sucedido, y sería un regalo precioso. Sí, es un infrecuente, Pablo, como vos decís. Sí, sí, y es bueno justamente también a veces de introducir aire fresco en ese sentido, de ver un poeta que actualmente no se Miguel aborda. Y es Miguel precioso. Hernández poco, pero algo hay. Es verdad. Pero León Felipe, nada de nada. Y no es por difícil, ¿eh? No. Entonces, bueno, vamos arriba. Y bueno, recomendar desde ya la ponencia del miércoles del compañero de Daniel, que va a estar muy buena. Primera fila. Sin duda. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, en realidad es como un tándem esto. Bueno, larga vida a la poesía, feliz día para todos nosotros también, y otra vez un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Pablo. Por favor, a ustedes.